Durante el live de todos los miembros de BTS, se vivió uno de esos momentos que no pasan desapercibidos y que sin necesidad de exagerar ni inventar nada, hablan por sí solos. En medio del ambiente relajado, con risas y movimiento constante, Jimin llama a Jungkook con un sencillo pero muy claro "ven aquí", dicho con ese tono suave y atento que siempre usa con él. Jungkook apenas estaba reaccionando cuando Jin, de forma juguetona, lo empuja hacia el sofá, haciendo que caiga de cabeza y quede medio desparramado sobre el sillón. Todo ocurre rápido, pero lo que más destaca es la reacción inmediata de Jimin. En cuanto ve la escena, Jimin cambia completamente el foco. Su atención va directo a Jungkook. Sin reírse ni distraerse, pregunta enseguida: ¿estás bien? ¿Tu cuello está bien?, mostrando una preocupación genuina, casi instintiva. Su cuerpo reacciona incluso antes que sus palabras. El brazo de Jimin ya estaba preparado para sostenerlo, como si de verdad estuviera listo para evitar que Jungkook se fuera hacia adelante o se lastimara más. No es algo exagerado ni actuado, se nota natural, automático, como cuando te importa alguien y reaccionas sin pensarlo. Jimin le pide que se siente a su lado, intentando acomodarlo y asegurarse de que esté bien, aunque Jin vuelve a intervenir empujándolo un poco más por el sofá. Aún así, Jimin no quita la atención. Su mano se mueve hacia el cuello de Jungkook, lo acaricia con cuidado, revisando con suavidad, como confirmando que realmente no le dolió. Es un gesto pequeño, pero cargado de cercanía y confianza. No hay palabras de más, no hay dramatismo, solo ese contacto breve y protector que deja claro lo pendiente que está de él. Ese tipo de momentos son los que hacen que muchos hablen de Jikook, porque no necesitan escenas grandes ni gestos exagerados. Basta una mirada rápida, una mano lista para sostener, una pregunta preocupada en el instante justo. Todo se siente espontáneo, cálido y muy natural, dentro de un ambiente relajado y divertido, pero con ese toque especial que surge cuando hay una conexión evidente y una atención constante entre dos personas. También hay un detalle que es imposible pasar por alto y que se repitió varias veces a lo largo del live, de una manera muy natural y nada forzada. Cada vez que Jungkook miraba a Jimin, su expresión cambiaba casi de inmediato. Aparecía esa sonrisa amplia, sincera, de las que no se pueden fingir. No era una risa exagerada ni buscada para la cámara. Era una sonrisa tranquila, cómoda, como de alguien que se siente bien simplemente viendo al otro ahí, compartiendo el momento. Y al mismo tiempo, Jimin hacía algo igual de revelador. Cada vez que sonreía, casi por reflejo, su mirada iba en busca de Jungkook. No importaba si estaba hablando otro miembro o si el ambiente era caótico y lleno de bromas, Jimin parecía necesitar encontrarlo con los ojos, aunque fuera por un segundo. Como si esa sonrisa no estuviera completa hasta que Jungkook la viera. Como si compartir ese pequeño instante de felicidad con él fuera algo automático. No es algo que ocurra una sola vez ni algo que se pueda sacar de contexto. Es un intercambio silencioso, constante, hecho de miradas rápidas y sonrisas compartidas. Jungkook sonríe al ver a Jimin y Jimin responde buscándolo con la mirada, cerrando ese pequeño círculo entre los dos. No dicen nada, no llaman la atención, pero la conexión se siente igual. Es ese tipo de complicidad que no necesita palabras, que se da de forma espontánea y sin esfuerzo. Lo más bonito es que no parece planeado ni consciente. Simplemente sucede. En medio de risas, conversaciones y movimiento, ellos encuentran esos micromomentos para coincidir, para reconocerse y compartir la emoción del momento. Es coqueto, sí, pero también muy humano. Ese tipo de detalles son los que hacen que muchos se queden mirando el live una y otra vez, porque son gestos pequeños, reales y llenos de cercanía que hablan mucho más que cualquier escena grande. Durante el live de BTS en Weverse, los 7 miembros se reunieron de manera tranquila y natural para acompañar a ARMY en la llegada del Año Nuevo.
No era un evento con guión ni una entrevista formal, sino una charla entre ellos mientras esperaban que llegara la medianoche. Desde el inicio se notó un ambiente relajado, con bromas, interrupciones y comentarios espontáneos, muy típico de cuando BTS hace lives juntos. Jungkook fue el primero en llamar la atención tocando la pantalla, como probando que todo funcionara bien. J-Hope comentó enseguida que ya faltaban unos 15 minutos para que comenzara el año 2026. Namjoon añadió que se trataba del año del dragón negro, mientras Jin aclaró que en realidad quedaban unos 10 minutos. Taeyong, algo confundido, volvió a preguntar cuánto tiempo faltaba exactamente, y J-Hope repitió que eran 10 minutos. Con ese tiempo, antes de la cuenta regresiva, Namjoon aprovechó para preguntarles cómo había sido el año para todos. Jimin respondió de forma honesta que para él había sido un año muy lento. Jin, por su parte, dijo que a él se le pasó bastante rápido y corto, porque estuvo trabajando constantemente. Namjoon compartió que personalmente había sido un año muy duro para él. Jungi estuvo de acuerdo y dijo que para él también había sido así, aunque agregó que hubo momentos divertidos, como cuando estuvieron juntos en Los Ángeles, lo cual recordó con cariño. Job comentó que sabía que para muchas personas el año se había sentido largo, pero que en su caso se le pasó bastante rápido. Jungkook explicó que con la gira y todas las actividades que tuvieron, el tiempo se fue volando. J-Hope cerró esa parte diciendo que tuvo muchísimos horarios y compromisos durante el año, lo que hizo que todo pasara muy deprisa. En medio de la conversación, J-Hope interrumpió de manera repentina y propuso que todos cambiaran de asiento. Sin pensarlo mucho, comenzaron a moverse, lo que generó risas inmediatamente. Durante ese momento, Jin empujó a Jungkook de forma juguetona y todos terminaron riéndose juntos. Namjoon reaccionó bromeando y diciendo que había comprado ese sofá hacía solo un mes, como quejándose en tono divertido por el alboroto. Después de eso, la conversación pasó naturalmente al tema de la edad. Jin dijo que todavía tenía 30 años y Jungkook comentó lo mismo. Namjoon señaló en voz alta que Jungkook ya tenía 30 años, como recordándolo. Jimin, algo confundido, preguntó si tenía 32 o 33 años. J-Hope le respondió que tenía 33. Jin añadió que, aunque solo se llevaban 3 meses de diferencia entre ellos, las edades a veces parecían más complicadas de lo que eran. Yoongi dijo que él tenía 32 años en ese momento. Jin comenzó a pensar en voz alta y mencionó que cuando llegara marzo su edad cambiaría, intentando hacer cuentas. Jimin concluyó que entonces él tenía 32 años. Jin, aún calculando, preguntó en broma si eso significaba que cumpliría 35 según ese conteo. Namjoon explicó con calma que la edad simplemente se basa en cuántos años han pasado desde que uno nace. Jin comentó entonces que en marzo Jimin tendría la misma edad que él. Jimin estuvo de acuerdo y dijo que Jin tenía 32 años. Yoongi agregó que su edad coreana era 34, lo que provocó que Jimin reaccionara usando Satori, sorprendido preguntando si entonces tenían la misma edad, y se rió fuerte por la situación. Poco después llegó el momento más esperado. Comenzaron la cuenta regresiva juntos, contando del 10 al 1. Al llegar a 0, todos celebraron y se desearon un feliz año nuevo. J-Hope repitió el saludo con mucha energía. Namjoon pidió que celebraran bien. Jimin se dirigió directamente a ARMY y les deseó un feliz año nuevo. Taeyong también saludó a todos y expresó su deseo de que BTS fuera un grupo saludable durante el nuevo año. Tras la celebración, Jin recordó un momento del pasado y comentó que cuando Jungkook era pequeño, él lo criaba cargándolo en su espalda. Jungkook confirmó que eso era cierto. J-Hope dijo que era la primera vez que veía a Jungkook siendo cargado por alguien. Taeyong le preguntó directamente a Jungkook si alguna vez alguien lo había cargado o levantado, y Jungkook respondió que claro que sí. Jin reaccionó de inmediato diciendo que él mismo lo había cargado en su espalda. Taeyong bromeó preguntando si no lo habían golpeado cuando era más joven,
y Jin respondió que, en realidad, ambas cosas habían pasado, lo que provocó risas. Cuando el live parecía estar terminando, Taehyung comentó que todavía no se habían despedido correctamente. Jungkook reaccionó sorprendido con un "ah". J-Hope dijo que entonces se despidieran bien. Jimin apoyó la idea y sugirió despedirse correctamente antes de apagar la transmisión. Jin aceptó sin problema. Jimin deseó nuevamente un feliz año nuevo y comentó que, al ser un nuevo año, pasaría tiempo con los chicos. Namjoon se dirigió una vez más a todos, les deseó un feliz año nuevo y dijo que se verían durante ese año. Finalmente, Namjoon lideró el saludo final diciendo, "Esto ha sido BTS", y juntos agradecieron y desearon un feliz año nuevo antes de cerrar el live, despidiéndose con un mensaje de paz.